escucha usted. Hoy mismo. Por PAB 150. Hoy mismo. A las 8:04 regresamos a Hoy Mismo y ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Había estado escuchando toda la semana pasada sobre este informe, un informe, lo del Centro de la Nueva Economía. Mira, es una nota de opinión, sí. Ok, no, porque había escuchado sobre él, pero usted me lo envió y estuve leyendo, no lo he leído completo, pero me está curioso y el pasado viernes lo comenté un poquito con Ricardo Santos, ¿no? De que sale esta gente de momento a decir que esto es complicado y muy caro. La política pública de Puerto Rico es que para el 2050 tenemos que estar en energía, 100% energía renovable, ¿correcto? Sí, 100%, correcto. Y esa es la política que apoya el gobierno federal también. Exacto, el Departamento de Energía apoya esa política porque ese estudio de la nueva economía que salió la semana pasada, Alfonso, lo que hace es analizar lo que dijo el estudio PR100, que es un estudio de más de 800 páginas que fue preparado por el Departamento de Energía y por 6 laboratorios relacionados a toda la industria de energía, que es muy importante porque aseguró que movernos al 100% de energía renovable para el 2050 es viable, tanto en términos técnicos como en términos de la inversión y de lo que hace falta para que eso se pueda materializar. Obviamente es un asunto que es muy retante porque hay muchas variables y eso es lo que hace el Centro de la Nueva Economía, analizar a la luz de las condiciones locales, de lo que se está viendo en el país, de las fuerzas económicas que van remando en contra de esa dirección, de la desarticulación que tiene el gobierno con 3 cabezas, porque por un lado tú tienes a la Junta de Control Fiscal, por el otro lado tienes al negociado y por el otro lado, por la libre, tienes a Luma y Genera, ¿verdad? ¿Cómo articular eso? Es realmente un misterio. Y el Centro para la Nueva Economía analiza el estudio, le establece, ¿verdad?, más detalles a los retos que enfrenta y es una llamada de alerta de que si esto sigue por la ruta que se está viendo, pues no vamos a llegar a las metas de 100% de energía renovable. Y aquí la gente puede decir, ¿verdad?, los que estén más desconectados de este tema, ¿y qué importa que no lleguemos al 100% de la energía renovable? Bueno, lo primero que tengo que decir es que jamás vamos a tener energía limpia, vamos a tener siempre problemas ambientales. Segundo, jamás vamos a tener una energía a un costo razonable, porque nosotros actualmente dependemos de carbón, de gas natural y de petróleo, que son combustibles que nosotros no controlamos y que tenemos actualmente reservas inagotables. Nos quedan nada más que 5.000 millones de años de sol, Alfonso. ¿Tú crees que eso sea preocupante? Y lo que dice PR100, el estudio del Departamento de Energía y el Centro para la Nueva Economía es, se puede lograr, pero hay que bregar con una serie de retos bien importantes. Número 1, hay un problema de desarticulación de los actores principales que hay en este tema, ¿verdad? Mencioné ahorita, la Junta de Control Fiscal pretende aprobar los presupuestos de Luma, Genera y la autoridad por encima del expertise del negociado. O sea que el negociado es la entidad delegada por ley para establecer esos presupuestos, pero la Junta va por encima. Y uno se pregunta, pero ¿cuál es el conocimiento especializado que tiene la Junta sobre estos temas? Pues ninguno. El gobierno que tiene la APP, que tiene obviamente una influencia sobre todo este esquema, porque para darte un ejemplo, el plan de optimización de combustible de Genera, el plan que dice cómo vamos a ahorrar energía mediante la compra de combustible, tiene que pasar por la APP. Y el gobernador, con sus comentarios, influencia las agencias públicas que tienen que ver con esto. El gobernador nombra a los comisionados del negociado, el gobernador nombra a la gente que da los permisos, a la OPE, el gobernador nombra a la gente de la Junta de Planificación, que planifica en el macro al país, y por ende
lo que él dice y lo que él establece como política pública del Poder Ejecutivo, incide en todo este tema de la energía. Tenemos por el otro lado a Genera y Luma, a quienes con esos contratos leoninos se les delegó todas las facultades para trabajar el plan integrado de recursos, que es el plan a largo plazo de desarrollo de la infraestructura energética, y también los presupuestos anuales de la energía eléctrica y el proceso de reconstrucción. Así que aquí se le delegó todo a la empresa privada, y la empresa privada lo que ha demostrado es, número uno, que no tiene la capacidad técnica ni operacional para manejar el sistema eléctrico, que está todo el tiempo. Mira, Alfonso, estas últimas semanas en mi casa ha sido terrible, en Cupey, en San Juan. Prácticamente todas las semanas hay 2 o 3 apagones, lo cual impide que uno pueda vivir y trabajar en paz. Y estas compañías que solamente velan por el lucro de sus accionistas están remando en dirección contraria al plan de la energía renovable distribuida. Y te voy a explicar por qué Luma no quiere eso. Porque Luma depende de la centralización del sistema energético para que todo el mundo esté pegado a su sistema de transmisión y distribución, y Luma pueda administrar la tarifa desde ese sistema de transmisión y distribución. Entonces Genera, por el otro lado, también quiere que sigamos esclavos de la energía de los combustibles fósiles, particularmente el gas natural, porque Genera es una subsidiaria de New Fortress, y New Fortress le vende el gas natural a Puerto Rico, y es un contrato de más de 1.000 millones, y ellos quieren triplicar el uso del gas natural. Entonces tú te preguntas, ya hay que hacer una inversión para convertir a las plantas que son de petróleo a gas natural. ¿Y cuánto va a costar eso? Cuesta 100 millones de dólares, cuesta 50, 40, los que sean, Alfonso. ¿Tú crees que después que se invierten 30 o 40 millones de dólares en una optimización de estas plantas para usar gas natural, tú crees que eso lo van a descartar al otro día como parte del proceso de decomiso de las plantas de energía de petróleo, que es el contrato de Genera? A Genera la trajeron para decomisar y sustituir. Entonces Genera quiere sustituir con gas natural, contrario a la política pública de que sea energía renovable. Así que fíjate qué tamaño conflicto de intereses. La que se supone que por contrato decomise para movernos rápidamente a la energía renovable, quiere vender gas natural. Y tú lo ves en todas las actuaciones, Alfonso. Yo entiendo que a la luz de la experiencia que se tuvo con la Autoridad de Energía Eléctrica, de que se le demonizó como la causa de todos los males de los puertorriqueños, y para demonizarla la mataron de hambre al no asignarle dinero para mantenimiento, al no asignarle dinero para las infraestructuras necesarias para mantener un servicio de calidad. El pueblo se hartó y condonó, ¿verdad? Permitió que se privatizara la Autoridad de Energía Eléctrica. Se dio una lucha tremenda, pero finalmente era una oposición grandísima al status quo de la Autoridad de Energía Eléctrica, y ya tú ves lo que tenemos actualmente. Pues mira, yo creo que Genera está en las mismas. Genera actualmente está en este proceso de los relevos de carga, producto de un deterioro no atendido desde que se le entregó el sistema de generación a Genera el año pasado, que Josué Colón, yo creo que tú lo llegaste a escuchar, se jactaba de que el sistema de generación no había estado en las condiciones, jamás, nunca había estado en términos positivos, en las condiciones en que se le entregó a Genera, que era lo mejor que podía ofrecer la Autoridad de Energía Eléctrica cuando entró Genera, y ahora Genera está en el 34% de eso. O sea que yo no dudo, Alfonso, que el proceso que estamos viviendo de falta de generación sea una planificación de New Fortress y de Genera para demonizar este sistema de generación, para movernos y decir que la salvación, que la tabla de salvación es el gas natural. Y de esa manera la gente pues se olvida de las metas de la energía renovable y dice, no, es que hay que salvar el país, hay que salvar el sistema.
el sistema, las plantas son demasiado viejas, las plantas no pueden seguir con el petróleo, vamos a movernos a gas natural, y te lo repiten 100 veces, y cuando te levantas por la mañana y abres los ojos, vas a tener las plantas de generación de Puerto Rico en gas natural con unas inversiones multimillonarias que van a impedir, porque esos costos hay que amortizarlos, van a impedir que nos movamos a la energía renovable. Y eso lo plantea el estudio del Centro para la Nueva Economía, de que en realidad todo el mundo está remando en direcciones contrarias. No hay una articulación de todos los actores de este proceso. Tampoco hay una voluntad política de parte del gobernador, del Poder Ejecutivo, de poner en orden. Fíjate que cuando Genera habló a los inversionistas en esa conferencia que está transcrita literalmente y que Iván Báez de Genera la niega, yo no he visto gente más embustera, Iván Báez la niega, que es que esas conferencias, Alfonso, están reguladas por ley, porque es lo que le dice la compañía a los accionistas, que tú sabes que todo es una protección de las leyes de valores que impiden que se le mienta a los accionistas, que se les venda pajaritos preñados. Y ellos le dijeron a los inversionistas, no muchachos, Puerto Rico es pasto para el gas natural, esa gente hace lo que nosotros nos dé la gana porque están desesperados. Pero qué casualidad, ¿verdad? Qué problemita que eso va en contra de la política pública de movernos a la energía renovable. O sea que ellos son capaces de hacer cualquier cosa. Acuérdate de la abogada de Genera que cogió papel timbrado de la Autoridad de Energía Eléctrica y le escribió una carta al FERC diciendo, no, la autoridad necesita urgentemente el gasoducto de gas natural para poder operar, porque si no va a ser una debacle aquí en Puerto Rico. O sea, ellos van al negociado, le dicen una cosa, ellos van a la legislatura, le dicen otra, ellos van a los inversionistas, le dicen otra cosa, ellos van a la prensa y traen otra teoría, porque lo que quieren es desarticular la política pública y meter aquí el gas natural por ojo, boca y nariz. Entonces eso obviamente va en contra de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, porque jamás vamos a tener energía limpia y jamás vamos a tener energía a un costo razonable. Así que este estudio del Centro para la Nueva Economía lo que hace es, en primer término, digerir un estudio de 800 páginas, ¿verdad? Que eso no es fácil. Segundo, presentar las alertas de que si esto sigue así, meramente rodando por inercia con las diferentes fuerzas, esto no va a terminar en lo que se supone sea la política pública. Tercero, que tienes que respetar el ambiente y las leyes y reglamentos sobre el uso de los terrenos, porque aquí se quiere llenar a los terrenos agrícolas de placas solares y este no es el mejor uso de los terrenos agrícolas ni de las placas solares, y eso es un issue que se están dando en muchas comunidades, Alfonso, unas batallas que uno dice es bueno la energía renovable, pero no así, y tampoco hay la voluntad para impedir eso, y están enfocados en hacer megaproyectos, cuando el enfoque, por ejemplo, de Queremos Sol, que esta organización, este junte de muchas organizaciones que abogan por la implantación más rápida y correcta de la política de energía renovable. Dice, no, es que el énfasis tiene que ser distribuida, porque si es distribuida es más fuerte, más resiliente. Y los proyectos que está promoviendo la Junta, la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma y Genera, no son de ese tipo. Y también está el asunto de que el CNE dice, tienen que involucrar a las comunidades, porque aquí hay modelos ya de cooperativas energéticas. Hay que permitir que las comunidades se expresen sobre esos megaproyectos. Tienes que darle una voz y una participación. Y por último, Alfonso, lo que hemos comentado muchas veces, que el plan de ajuste de la deuda no deja dinero para estas inversiones, no deja dinero para reconstruir ni siquiera la red después de María. O sea, no hay chavos para reconstruir la red. Por tanto, tampoco hay dinero para estas inversiones. El Centro para la Nueva Economía calcula que son miles de millones los que hace falta y que hay que articular una estrategia para conseguir ese dinero, porque si no, pues se va a quedar todo en unos planes, ¿verdad? En unos sueños que no tuvieron ninguna efectividad. Así que, en resumen, el Centro para la Nueva Economía reconoce que esto no va a ser fácil,
que hay que articular una política coherente, que hay que involucrar a las comunidades y hay que cumplir con la ley. Fíjate que no se pide mucho, cumplir con las leyes sobre el uso de terreno, cumplir con la ley sobre el plan integrado de recursos, que no vengan más enmiendas. Desafortunadamente, Alfonso, se está trabajando en un nuevo plan integrado de recursos y va a estar el Genera ahí, ya tú sabes, impulsando. Lo que pasa es que aquí tenemos planes, tenemos leyes, tenemos políticas públicas, pero eso como que eso es un pedazo de papel. Es como los protocolos que le exigen a muchos negocios y agencias de gobierno tener. Hay un protocolo, sí, alguien se lo ha leído, alguien sabe dónde se encuentra. No, pero lo tenemos. Sí, y ahí es que viene el tema que trae también el Centro para la Nueva Economía de falta de voluntad política. Porque la clase política corrupta colonial lo que busca es tongonear a todos estos intereses políticos y económicos para llenar sus bolsillos para las campañas políticas. No tienen. Pierluisi arrancó a decir que sí, que veía con buenos ojos que Genera impulsara el gas natural aquí en Puerto Rico. Mírate qué clase de irresponsable, cuando esa expresión va en contra totalmente de la política pública del pueblo de Puerto Rico. Y ahí es que viene el proceso eleccionario, Alfonso, que cuando estaba esperando para entrar contigo, pues había un anuncio de la estación de Juan Zaragoza. Y yo estoy ahora en Aguadilla y ayer fue aparentemente el cierre de campaña de Zaragoza aquí en Aguadilla, Alfonso, y habían no más de 100 personas. Y qué va a pasar, ¿verdad? En este proceso primarista, yo creo que uno de los issues fundamentales que debe tomar el elector en este asunto de las primarias, pues debe ser el problema energético que tiene el país. Y lo mismo en las elecciones, el debate sobre lo que se tiene que hacer. El Centro para la Nueva Economía, que es un centro de pensamiento, un think tank conservador, Alfonso, sabes que lo hemos comentado en muchas otras ocasiones, es conservador, pero lo ve claramente. Aquí, si no se aprietan las tuercas, si no se acepta que hay que establecer una política y una estrategia coherente, esto se va a ir por la libre y jamás vamos a tener energía a un costo razonable. El que venga ahora a plantear programas de gobierno para noviembre y para empezar a gobernar en enero, tiene que detallar qué es lo que va a hacer con el problema energético. Yo creo que este estudio del Centro para la Nueva Economía se lo deben leer todos los candidatos y deben expresarse sobre el tema, porque el centro le hizo el mapa, le acaba de hacer el mapa para que se sepa qué es lo que hay que hacer. Y por eso creo que hay un terreno fértil para que esta conversación se amplifique y podamos tener un gobierno nuevo en enero que pueda poner en vigor una política coherente que pueda traer esa meta de 100% de energía renovable para el 2050. Porque se puede hacer. Se puede hacer, precisamente. Ese es el tema. El estudio científico, que es el de PR100, del Departamento de Energía y de 6 laboratorios nacionales, dice que se puede hacer. El Centro para la Nueva Economía dice, ojo, estos son los problemas que tienes que atender para que se pueda hacer. Así que está el mapa hecho. El mapa está hecho. Ahora tiene que haber el debate, tiene que haber la expresión, tiene que haber la adopción de una política pública coherente. Cuando digo pública, lo subrayo, Alfonso, porque aquí el problema es que todo es el cuarto oscuro, ¿no? Que pueda agarrar el toro por los cuernos y lograr que esto empiece a correr a partir de enero del año 2025. Así que el programa político no va a estar huérfano de la información necesaria para tú saber lo que tienes que hacer a partir de enero del 2025 en temas energéticos. Lo irónico de todo esto es que aquí tenemos los dos partidos del bipartidismo que abogan por ser parte permanente de o estar en unión permanente con, y son los primeros en que cogen las políticas federales y los ordenamientos del gobierno federal y los ignoran como si fuera una cuestión de desobediencia civil.
Los ignoran porque las únicas políticas públicas que ellos tienen en mente son las políticas públicas de enriquecer las arcas de su partido y enriquecer su bolsillo. Eso es todo, Alfonso. Esa clase de política no se puede esperar nada de ellos. Es una clase política intermediaria corrupta que no busca otra cosa que no sea administrar un presupuesto y beneficiarse de las influencias que la privatización pueda traer en su momento. Yo estuve escuchando este fin de semana un libro que me recomendó mi hermana, que se llama The Heat Will Kill You First, Life and Death on a Scorched Planet, de Jeff Goodell. Y habla del efecto que vamos a tener en el planeta con el calentamiento global, en la manera de que el calor aumente. Y él describe cómo el calor, literalmente, desde cómo afecta al cuerpo humano a cómo va a afectar los cambios en la agricultura, en la pesca, en lo que comemos, en dónde podemos o no podemos vivir. De hecho, él plantea que en un momento dado, en los países tropicales va a ser imposible vivir como vivimos ahora. Habría que vivir encerrados. Sí. El libro lo encontré fascinante y a la vez aterrador. Sí, mira, Alfonso, y piensa que cada verano que pasemos va a ser el verano más fresco que vamos a tener de aquí en adelante. Sí. Piensa en que los fenómenos huracanados, esa escala que se utiliza de categoría 5, a lo mejor hay que añadirle una 6 o una 7 o una 8 porque cada vez van a ser más fuertes los huracanes, cada vez van a tener mayor frecuencia. Y eso no es algo de creer o de que yo pienso, no, esto es algo que ya se está manifestando. Y todos los países tienen que hacer algo concreto. El sistema capitalista ha fracasado en lograr un balance con el ecosistema planetario. Y tiene que haber cambios dramáticos para que esto se pueda dar. Si nosotros no hacemos lo propio en nuestro país, pues despídete, ¿verdad? Porque en realidad es responsabilidad de todos los países, de toda la sociedad planetaria, atender esto con la mayor premura, porque algunos ya dicen que llegamos al tipping point, ¿verdad? Al punto de no regreso. Pero pues siempre debe haber esperanza. Usted y yo no vamos a ver los resultados de eso, aunque vamos a ver el comienzo de. Pero hay otras generaciones que sí van a tener. Estamos hablando no de un Puerto Rico sin puertorriqueños, estamos hablando de un Puerto Rico sin habitantes, Sí, sin seres humanos. sin seres humanos. Y con un planeta entonces con unos problemas terribles, ¿verdad? En todos los órdenes. Escasez de agua, guerras por agua, violencia por todos lados, genocidios, todos motivados por la crisis ambiental. Sí, lo que en una época era natural, uno ir a un restaurante y pedirlo, quizás no va a haberlo más. Bueno, no hables de restaurantes, en el supermercado, porque acuérdate que aquí hay personas que piensan que los guineos nacen en los supermercados, ¿verdad? Que no hay una desvinculación total entre la naturaleza y los seres humanos, ¿verdad? Y eso, pues, te vas a dar cuenta con la realidad de que vas a ver las estantes de los supermercados vacíos y te vas a preguntar qué pasó. Bueno, porque las cosechas de plátano se murieron porque los plátanos aguantan hasta esta temperatura y después de esta temperatura pues se secan porque esos cultivos son de agua y de un clima moderado, ¿verdad? Estaba viendo esta semana que en México hay unos primates que se están muriendo del calor y los están encontrando en el piso del bosque porque mueren sencillamente exhaustos por el calor. Y así mismo va a ir pasando. La extinción masiva que está viviendo el planeta en estos momentos se va a acelerar con el problema del calentamiento global. Y es extinción masiva en términos de animales y de las plantas y de todos los órdenes, ¿verdad? Y eso pues va a afectar la sostenibilidad del planeta y va a crear otros desbalances que no hemos previsto. Así que es una cosa de emergencia, la necesidad de actuar, y ya tenemos, ¿verdad?, de nuestra parte lo que está ocurriendo aquí en Puerto Rico, que nos quieren meter el gas natural, que es un contribuyente dramático al calentamiento global. Quieren que nosotros estemos esclavos 50 o 60 años más de ese gas, para que meramente los accionistas de esas compañías se beneficien económicamente sobre la desgracia nuestra. Así es, licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. ¿Cómo no, Alfonso? Que estés bien. Hasta luego.